gracias al enlace regional informativo. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos son dos eventos que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Uno que es el cambio climático y la variabilidad climática, este tema de los extremos de temperatura, y los cambios estacionales, la parte convectiva que se viene ya desde el norte y también lo que es la parte convectiva, es decir, las nubes, todo el sistema de presión que viene desde el Pacífico Centro. Entonces, lo que estamos viviendo ya es un preludio de lo que es el Niño, ¿no? El 3 y 4 de junio fue un tema de cambio climático, lo decíamos, también con ciertos eventos de patrones de temperatura que estaban ya acercándose al continente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en estos próximos meses? Hasta el 15 de diciembre, a finales de diciembre, porque algunos hablan de noviembre, diciembre el Niño, ya las lluvias per se, y pues lo más lógico es que vengan ciertas lluvias esporádicas como estas, acompañadas de tormentas, para luego ya esto convertirse en la normalidad en el mes de diciembre, enero del próximo año, de lo que serían lluvias ya, insisto, de días, de horas. Y eso pues lógicamente trae consigo afectaciones a Esmeraldas y al Ecuador. Entendemos que esta será más o menos el comportamiento, ¿no? Cambio climático, dice, es parte ya del fenómeno, de lo que se ha anunciado. Sí, lluvias, calor extremo en algunos otros casos sequías, ¿no? Porque hay que ver que todos son al mismo tiempo en diversas partes del mundo. Recordemos que Ecuador también vive este proceso en la región sierra, es decir, cuando el Niño viene en la costa, normalmente vienen patrones de sequía en la sierra y eso es lo que genera el estiaje, de lo que ahora estamos acercándonos y vamos a vivir probablemente con apagones en los próximos días. Frente a todo esto, es muy poco a veces lo que se puede hacer desde una institución, porque una lluvia no la podemos evitar. No podemos evitar que una loma se deslice, se caiga. Todo eso, en materia de prevención, ahí cuando hablamos, ¿qué se hace? Yo insisto del tema de la casa. Primero es que si ya estoy instalado en un tema de una vivienda en donde yo sé que el territorio ya ha generado eventos donde han existido deslizamientos e inundaciones, que eso es lo primero que debo preguntar a los vecinos. Yo tengo que estar muy atento a mi casa. Primero, arreglar lo que debo arreglar, priorizar lo que realmente debo priorizar, que es el arreglo del techo, de las estructuras, de las bases de la casa, sobre todo si son casas muy vulnerables como las casas Hogar de Cristo o algunas casas mixtas o de madera. Es decir, esas son muy propensas y vulnerables a los próximos días a las lluvias. Y luego la escorrentía o los ojos de agua que se encuentren cerca de mi casa. A eso hay que prestarle mucha atención y avisarle a las instituciones, como en este caso al municipio o a la Secretaría de Gestión de Riesgos, para hacerle un seguimiento, como en el caso de San Martín de Porres, 13 de abril, La Ceiba, San Jorge, El Regocijo, La Colectiva, que son barrios en donde allí se presentan este tipo de eventos, ¿no? Sobre todo el sector de Esmeraldas Libre, Augusto Polanco, también Barrio Lindo, estos sectores que son propensos en cuanto a deslizamientos. Y de inundaciones, pues 50 casas, como hablábamos, La Concordia, Nueva Concordia, ¿no? Tabiazo, Carlos Concha, que en donde hay que hacer un trabajo importante con la comunidad. Y luego el trabajo de las mingas, que es importante trabajar con mingas, ¿no? El tema de que la misma comunidad sea la que se encargue de generar la limpieza de los cauces de agua, de las alcantarillas, con el apoyo, por ejemplo, de la empresa pública mancomunada de agua potable en el caso de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Y también las instituciones que tenemos que trabajar, que tienen que trabajar en ese sentido de manera articulada en materia de prevención. Pero una lluvia siempre ha estado allí.
el tipo de suelo que tiene Esmeraldas siempre se ha dado y y no va a cambiar, básicamente, a menos que exista, pues lo que ya en algunos casos ya se habla de las sequías extremas que podrían venir y de también estas lluvias fuertes. En Esmeraldas está de alguna manera pronosticado de acuerdo a la estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, que Esmeraldas podría padecer también de sequías en los próximos años. Esmeraldas ha vivido con inundaciones, ha vivido con lluvias. Esto ya es algún patrón normal. Pero ¿qué pasaría si el Esmeralda se seca? ¿Qué pasaría si el Teaone también se seca y sus esteros? Esto sería gravísimo, ¿no? Entonces, todo esto es un tema de lo que podrían ser en los próximos años frente a los escenarios de cambio climático. ¿Y qué Mientras tanto, pasaría estamos también hablando del niño, ¿no? si crece el río también, pues, ¿no? Por el fenómeno del niño. Créeme que la gente de las riberas del río Tiaune está muy preocupados y muy alarmados y están atentos a lo que pueda venir. Claro, el niño es lo que ahora nos compete hablar, ¿no? Este es el escenario mayor. Entonces, si lo que vivimos el 3 y 4 de junio fue un tema anómalo por unas precipitaciones que generaron tal vez la obstrucción o una represa natural en el Teaune, aguas arriba, es decir, por Carlos Concha, que es lo más probable que pudo haber existido. Y después esa represa se pudo haber roto y pudo evacuar el agua, pero claro, ya un agua embalsada, y generó este problema de una inundación, un desbordamiento, insisto, en consideraciones tal vez mucho mayores del 24 y 25 de enero de 2016, y generó esta afectación a más de unas 5.000 o 6.000 familias. Lo más probable es que estos eventos puedan volverse a repetir en algún momento. No sé si frente al niño de este año, porque también hay que ver si el escenario de niño moderado, de niño fuerte, puede hacer que se presente, pero finalmente es lo que tenemos que estar preparándonos para ello, con tal vez desde la manera institucional, para que estén preparados todos estos alojamientos temporales, la misma asistencia humanitaria, la maquinaria, los bonos, los incentivos, pero también la misma comunidad que en algunos casos queda vulnerable frente a este tipo de eventos peligrosos. Usted decía, una de las primeras cosas que tengo que hacer yo en el caso del hogar o el padre o la madre es ver cómo está mi casa. Y yo creo que eso es, ¿no? O sea, porque si mi casa está a punto de caerse o vivo en una loma, el terreno se ha hundido, lo más probable es que cuando venga el niño se va a caer. No va a esperar que se caiga. Indudablemente. Eso es lo que primero tenemos que priorizar. Voy a ser un poco duro. A veces priorizamos la adquisición de un televisor de 50, 60 pulgadas y un equipo de música que genere una bulla o ruido a los vecinos o competencias. Eso nos ha pasado en ciertos barrios al identificarlo. Pero nuestras casas son de caña, son de Hogar de Cristo. Y lamentablemente allí no se ha, en algunos casos, y sobre todo en la mayoría de esos escenarios en donde pocos ciudadanos hacen esta priorización, lamentablemente su casa colapsa porque no tiene, por ejemplo, el arreglo de los palafitos o de los horcones, de las zancas, como le podemos llamar a las casas Hogar de Cristo, o sea, casas de caña, ¿no? O sea, hablando de una tipología, ¿no? La Hogar de Cristo, pero no necesariamente sea únicamente esta. Pero ¿qué pasa? Cuando a veces el techo tiene muchas goteras y las goteras afectan a las tablas que están en el suelo, en el piso, y el piso a su vez, lógicamente, a estas zancas o arcones. Entonces, lamentablemente, allí la casa colapsa y todo lo que usted adquirió, incluso ese televisor de 50 pulgadas o ese gran equipo de música, lamentablemente termina fallando con la casa y pues usted lamentablemente termina damnificado en estos casos. Otra de las cosas que usted mencionó, los terrenos, ya están localizados y todo, e incluso ahí hay casas donde la gente sigue viviendo, que fue afectada por terremotos, por deslizamiento, pero la gente sigue ahí. Indudablemente que con este fenómeno, los primeros afectados resultarían ser estas viviendas o estos sectores.
Es lo más probable, hay una gran probabilidad de que si usted fue afectado en el niño del año 97, 98 o el del 2016 al inicio, si usted, ciudadano, tiene su vivienda que ya fue afectada y no se ejecutó obra de mitigación o usted no mejoró el entorno de la misma vivienda, lo más lógico en estos casos es que vuelva a fallar el terreno y vuelva a fallar la vivienda. Entonces, allí debemos ya pensar en un plan familiar de emergencias que implica ya saber la vulnerabilidad de la vivienda y dos, sobre todo, saber, por ejemplo, cuáles son esas rutas de evacuación, puntos de encuentro o zonas de seguridad o el alojamiento temporal si es que usted no tiene una casa de acogida, es decir, la del vecino que le dé posada durante esos días que va a tener un grado de afectación. Usted tiene que llevar su mochila familiar de emergencia y tiene que llevar lo que es importante, que son la comida esa no perecible, para que usted pueda estar atento hasta que las instituciones puedan llegar, porque las instituciones no es que se me cae la casa e inmediatamente llega la institución o llega los bomberos, las instituciones de primera respuesta. No es así. Normalmente esto pasa en 72 horas. Esto es un régimen a nivel mundial. Es un código. 72 horas hasta que lleguen las instituciones. Pero entonces, hasta tanto, ¿quién es el primer respondiente? Es el mismo padre de familia, es el mismo hogar que tiene que saber y que estar preparado frente a este tipo de eventos. Y la comunidad que tiene que solidariamente apoyarse entre sí. Usted ha dicho algunas de las recomendaciones, tal vez nos tenga otra, ¿no? Esto me parece fundamental y la tomé a limpio. Plan familiar de emergencia. ¿Por qué debemos de tenerlo? O sea, esto es lo primero que nos va a ayudar, según lo entiendo yo, lo que nos va a salvar. Hay que entender lo siguiente. Cuando usted va cuando pasa un evento de este tipo, cualquiera que sea, si es un terremoto, si es un alud que nos cae en la casa, el tiempo de respuesta es pequeño en muchos casos. Quiere decir que usted no tiene ya tiempo mucho que pensar. Si usted ya estuviese preparado y si se presenta el evento y usted ya tiene claro en su cerebro qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que responder, qué tiene que hacer cada miembro de la familia, eso puede llegar a salvar vidas. Por lo tanto, el plan familiar de emergencias se convierte en un instrumento del hogar para que cada quien, sabiendo que algo puede pasar, saber qué tiene que hacer cada quien, cuál es su rol y qué tiene que hacer. Y eso y eso evita, por ejemplo, el tiempo o minimiza el tiempo del shock que puede pasar entre el evento y la respuesta que tiene que dar el papá, la mamá y los otros miembros de la casa. Entonces sale corriendo, pero sabe qué hacer, sabe qué tiene que llevar, sabe dónde tiene que ir y sabe cuánto tiempo tiene que esperar hasta volver a la casa, si en el caso que sea posible, o las instituciones que tienen que llegar. Realmente esto va a ser muy importante, ¿no? Para poder salvar vidas, ¿nos parece? Y nos quedamos con esa última parte, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones podemos dar finalmente, ingeniero? La prevención es sumamente importante. Es decir, ahorita tenemos que prepararnos para lo que potencialmente pueden ser lluvias de horas, de días. Y eso puede sobresaturar el suelo, puede generar, lógicamente, movimientos en masa o deslizamientos. Y también pueden generar las inundaciones. Y ya sabemos que cuando el Teaone crece, ya sabemos que cuando el Tabiazo crece, ya sabemos que cuando el Teaone crece, pueden generar efectos que pueden dañar la normalidad del esmeraldeño. Y usted, su casa, que es la vulnerable, las personas, los grupos de atención prioritaria, las personas de adultos mayores, nuestros niños, niñas y adolescentes, que no solo su vida, sino la seguridad que tienen. Cuando no van a poder ir a la escuela porque el alojamiento temporal es una institución educativa y se pierden derechos. También esto es importante entenderlo, que los próximos meses serían, si es que se configura el niño de moderado o intenso, la realidad de Esmeraldas, las noticias de Esmeraldas serán en función de las lluvias, serán en función de los eventos que se presenten. Por lo tanto, es momento
de seguir preparándonos, pero prestándole la atención debida a la casa, a la comunidad y a todo el Cantón Esmeraldas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Saludos cordiales. Muy